El 18 de octubre fue una fecha que nos marcó a todos, una profunda herida que hoy traza la historia de Chile. Sin embargo, no hay nada que conmemorar, nada que celebrar. El 18 de octubre de 2019 fue el día en que la unión de las fuerzas marxistas escogieron para marcar lo que ellos querían fuera el fin de nuestra institucionalidad, el fin de uno de los ciclos más prósperos de la última parte de nuestra historia. Bienvenidos a una nueva entrega al Baqueano Central. Mi nombre es Catalina Igor y hoy volvemos en un reportaje exclusivo sobre una grave violación a los derechos de un carabinero, un caso que fue relevante en su momento, pero que con el paso del tiempo se perdió entre tantos otros, pero que hoy mantiene injustamente a una persona privada de libertad. Muchos fuimos testigos de la horda de violencia de la que fue víctima nuestro país. Un hecho organizado y que buscaba poner fin a la prosperidad económica, al esfuerzo de todos y cada uno de nosotros que hemos aportado con un granito de arena en el surgimiento del país. En esto la institucionalidad era un punto clave de derrotar. Piñera en la moneda bien sabemos que era uno de ellos, pero también otros fueron particularmente importantes para que estos grupos extremistas, que sí contaban con financiamiento extranjero y que de estallido espontáneo nunca tuvieron absolutamente nada. Antes que las Fuerzas Armadas estaba Carabineros y fueron uno de los primeros flancos. Así quedó demostrado en cómo comenzaron a surgir los primeros rumores impulsados por estos grupos de izquierda, incautos que creían en su discurso y los medios de comunicación que también jugaron un rol importante en la difusión de estas noticias falsas. Basta con recordar todo lo que se habló respecto a que el Metro Baqueano era un centro de torturas que utilizaba Carabineros. Los medios salieron inmediatamente a repetir estas especulaciones y si bien se comprobó que esto nunca fue cierto, nadie se retractó. El metro fue destruido, incendiado, violentado, pero no por Carabineros, sino que por los mismos delincuentes, insurrectos que lo único que buscaban era profanar, teniendo como causa el resentimiento, el odio indiscriminado a los chilenos. Hoy, el Metro Baqueano, sus alrededores y particularmente su plaza, es tristemente un vestigio de guerra, el punto central donde tuvo lugar una de las batallas más grandes que tuvo nuestro país en el último tiempo. Y no es teoría conspirativa, esta fue la guerra de la extrema izquierda, del comunismo y de todos los grupos que buscaban el control para lograr su cometido. En una entrega anterior del Baqueano ya hablamos sobre el Ejército de Liberación Nacional y cómo luego de la captura de su líder guerrillero quedó al descubierto el macabro plan que la izquierda revolucionaria tenía para Chile. Y es que la organización para lograr la desestabilización nunca fue, como ya dijimos, teoría conspirativa, ni menos aún un invento de la derecha, como también se dijo. Pero hay en todo esto una víctima silenciosa, una víctima de la violencia que pese a todo debió y aún debe enfrentarse día a día a la turba violentista. Muchas veces esta turba está armada y atacaba enajenada todo lo que se atravesaba a su paso. Una víctima que mientras nosotros nos encontrábamos en nuestras casas resguardados de este apogeo antisocial, debía salir a cumplir igualmente con su labor, resguardar el orden público, proteger las ciudades y arriesgar su vida por proteger a sus ciudadanos. Carabineros de Chile es sin duda alguna una de las mayores víctimas del estallido delictual que afectó a nuestro país desde el 18 de octubre de 2019. Pero no solo Santiago fue parte de las ciudades atacadas, sino que también muchas, si es que no todas las regiones de nuestro país. Osorno vio cómo sus ciudadanos valientes salieron a defender con garras y corazón el fruto de su esfuerzo y apoyar a sus fuerzas de orden. Los chaquetas amarillas fueron una de las razones de levantarnos en tiempos de crisis y un ejemplo que se replicó en varias ciudades. Sin embargo, muchas otras ciudades a las que la prensa no prestó mayor atención fueron abandonadas a su suerte. Ovalle, por ejemplo, se vio envuelta en una crisis violentista de grandes proporciones. Así, el mismo 18 de octubre y de manera coordinada, la comisaría fue atacada por más de 600 personas, quienes con palos y piedras destruyeron todo a su paso. Su objetivo era claro, destruir la institución de Carabineros en el lugar, la representación de la institucionalidad y el orden en la comuna. Así fue lo que le sucedió al capitán de Carabineros, Hugo Navarro, esposo, hermano, hijo y padre de familia, hoy privado de libertad por defender Chile. El 19 de octubre de 2019, el capitán Navarro se encontraba en su último día de licencia médica, como bien él lo relata. En el año 2019 se vivieron momentos de grandes movilizaciones sociales.
muchas de prácticamente todos los servicios públicos, marchas que hasta el estallido social no se había perdido ninguna. Mantenía contacto directo con los organizadores y acompañaba a cada una de ellas, disponiendo de servicios policiales encabezados por él en terreno, y nunca había tenido dificultad con la excepción del día 19 de octubre de 2019, ya que en la marcha convocada para ese día atacaron al cuartel, causando muchos daños a la infraestructura pública y privada con un descontrol y violencia nunca antes vista en la comuna de Ovalle. Se encontraba en su último día de licencia médica, continúa relatando, y ese día, el 19 de octubre de 2019, concurrió a prestar cooperación a la comisaría, ya que le estaban atacando como a la gran mayoría de los cuarteles de carabineros en el país. El capitán Navarro no alcanzó a llegar y fue atacado por una turba, por lo que se defendió y tomó detenido a uno de sus agresores. En el forcejeo debía hacer uso de su arma particular debidamente inscrita y con autorización de porte. Así el delincuente resultó herido, sin lesiones que comprometieran su vida en ningún caso. Pero al resultar herido el delincuente, la fiscal no recibió el procedimiento, sino que por el contrario decidió procesarlo por el delito de homicidio frustrado, falsificación de instrumento público y detención ilegal, siendo formalizado el 5 de marzo de 2020 y quedando desde esa fecha en la que se realizó el juicio, en prisión preventiva. En el Baqueano accedimos a información exclusiva respecto al caso y todas las aristas que dan cuenta de las graves vulneraciones de las que ha sido víctima el capitán Navarro. En este sentido, uno de los primeros hechos de los que da cuenta la demanda presentada en contra del capitán es que no se le habría prestado auxilio oportuno al delincuente que resultó herido. Sin embargo, en los antecedentes recopilados se da cuenta que Carabineros llamó efectivamente a un recinto asistencial para que prestara el apoyo requerido. En el audio, inclusive, se da cuenta de la preocupación por parte de Carabineros en que la ambulancia pueda llegar lo antes posible al lugar. ¿Esta ambulancia? Buenas tardes, hablan. Buenas noches, CPR Día La Senco Limarí, de la Central de Comunicaciones Carabineros Ovalle, señorita. ¿Sería posible que pueda enviar una ambulancia a la unidad, a la tercera comisaría Ovalle? ¿Tercera unidad? Sí, que hay una persona herida. ¿De Ovalle? Sí, a Ovalle, por favor. ¿Qué le pasó? ¿De qué edad tiene el caballero, la persona? ¿De qué edad es más o menos, mi socio? Es que está herido a bala, así que no sabemos qué edad tiene. ¿Herido a bala? Sí. Saca en la tercera comisaría Ovalle. Ya. Por lo que se le dan las indicaciones al auxiliar médico para que la ambulancia no se retrase. Senco Sargento Segundo Torre, buenas noches. Hola, buenas tardes. Estoy llamando al Centro Regulador La Serena. Hola, dígame. Para saber sobre una persona que estaría a bala. Sí, correcto. Ya, ¿está la escena segura o hay personas que están...? No, mira, la tenemos en el sector de los calabozos nosotros, está segura la persona ahí, pero sí... Pero para que pueda entrar el móvil puede... Sí, puede entrar por el frente, por eso le decíamos que por el frente de la unidad, porque que se dé la vuelta como sacándole el kit a la Alameda, la ambulancia, porque el disturbio está como a 2 cuadras de la unidad, ya no hay gente al frente de la unidad. Ya. Que la ambulancia ¿Y de qué edad más o menos tiene la persona? No tenemos conocimiento, que la contingencia que se está llevando es muy difícil recopilar mayor antecedentes. Solamente sabemos que mantiene una herida, vale, que lo mantenemos ahí en los calabozos. Ya, pero ¿y por dónde tendría que irse la ambulancia entonces? Váyase por el terminal de buses, por la ¿Por el parte terminal? de atrás, y doble inmediatamente a la unidad por el frente. Ya, que no va aquí por Aristía Oriente. No por Aristia. No, que dé la vuelta por el terminal de buses, dígale. Que suba por el terminal de buses. Ya. Posteriormente, Carabineros vuelve a insistir para prestar la asistencia oportuna. Hola, buena, habla con regulador de turno. Hola, ¿cómo estás tú? Mira, tú hablas con la Cabo Segundo Carvajal de la Senco Limarí. De la Senco, necesito que me llamen desde la tercera comisaría si el llamado es desde ahí, Cabo Segundo. Necesitan de la tercera, porque necesita algún tipo de antecedentes que nosotros Sí, trabajamos igual en la tercera, pero en el segundo piso. Nosotros necesitamos los antecedentes de la situación, cómo se está desarrollando en las calles alrededores. Porque nuestro móvil recién fue un procedimiento de un funcionario, me parece de ustedes, que había recibido un impacto de una piedra en el pecho. ¿Sí? Cuando se dirigieron para allá fueron atacados por los mismos gente que estaba protestando y también se vieron involucrados con los gases lacrimógenos que ustedes están tirando. No, mira, te explico. No te explico, si nosotros somos los que estamos manejando el procedimiento. Perfecto. Lo siguiente, efectivamente hubo una manifestación aquí en la unidad. En este momento no hay nada, están las calles despejadas. ¿Por qué te lo digo? Porque las personas se trasladaron a la plaza de armas. Están en este momento todos en la municipalidad.
Acá en la unidad y lo que es el sector Alameda completo está despejado, porque todas las personas se trasladaron a la plaza de armas en la municipalidad. Ya, perfecto. Respecto al impacto de bala que recibió el insurgente que se encontraba realizando desmanes, se resistió a la detención y hoy día tiene el descaro de querellarse en contra de quienes están a cargo del orden público. Los peritajes criminalísticos dan cuenta de los hechos en orden cronológico. Así lo relata el abogado defensor del capitán, quien señala que al revisar las imágenes del video ofrecidos como prueba, se puede observar que el delincuente se resiste a la detención, mantiene su cabeza agachada y en un instante dobla sus rodillas y deja un objeto de regular tamaño en forma cuidadosa en el suelo, lo que perfectamente podría haber sido un objeto que comprometiera la integridad de las otras personas que se encontraban en el lugar. Sin embargo, eso tampoco se ha tenido en consideración. Por otra parte, también el perito señala que en un momento, producto del forcejeo o bien para reducir al delincuente, quien se resistía a la detención, el capitán Navarro dispara un tiro que impacta a la persona, quien cae al suelo. El proyectil tiene una trayectoria descendente de aproximadamente 25 grados. En los instantes en que se producía el forcejeo, es posible observar que el video de la grabación contiene gritos, ruidos de disparos, insultos y una serie de actos atribuibles a desórdenes públicos, lo que también respalda el actuar de Carabineros en una situación de crisis como fue la que se presentó, no solo en Ovalle, como ya dijimos, sino que en otras ciudades del país, producto del estallido antisocial. El informe también suscribe que se aprecia que una persona graba una acción por un lapso de 16 minutos, en la que el capitán Hugo Navarro, vistiendo de civil, intenta detener a este ciudadano para llevarlo a la comisaría, poniendo este último resistencia, lo que ocasiona un forcejeo que origina en que la acción sea presenciada por otras personas que además gritan improperios en contra de Carabineros. Es decir, más evidencia que da cuenta del clima de violencia descontrolada que se vivía en ese momento. Posteriormente, una vez que el insurgente cae al suelo, en el video es posible apreciar que Carabineros efectivamente acude a socorrer al delincuente, conforme al derecho y la ley, que hoy parece respaldar más a un provocador de violencia que a quienes dan su vida al servicio de detener a los mismos insurgentes. Hoy, el capitán Navarro ha sido parte de un proceso a todas luces irregular, con querellas de parte del defensor de los derechos humanos de los delincuentes, Sergio Mico, el Consejo de Defensa del Estado, el Ministerio Público y querellantes particulares que intentan defender lo indefendible. Con un juicio en el que ya se acreditó falsedad de las declaraciones presentadas, ya recibió condena, pero que será realizado nuevamente, y por el que se mantiene Hugo preso, sin sueldo y con amenazas en su contra y en contra de su familia, que siguen hasta el día de hoy. Fiscalía ya prescindió de toda declaración pericial, solo se tomó en cuenta el relato de la víctima, sin comprobar ninguno de los hechos que relataba, y de los que únicamente se dio cuenta a través de las declaraciones prestadas por el doctor del Servicio Médico Legal de Ovalle. Por lo que además surge la interrogante sobre quién acredita la expertise de estos médicos. Son autoridades, son entes expertos en estos temas a los que se les puede atribuir tal relevancia cuando dan declaraciones tales como que la suerte juega un rol importante en la salud de una persona. Y es que por increíble que suene que una declaración de este tenor sea tomada como evidencia, así lo señala el mismo médico del Servicio Médico Legal que prestó declaraciones, un hombre de ciencia a todas luces que relata que el delincuente tuvo suerte porque la bala pasó rozando, según él, órganos importantes, pero habría pasado directo al hueso y posteriormente atrás quedando alojada en el glúteo. Ahí el resto ya pasa al tejido celular subcutáneo y hay la cavidad pelviana, está cerca la vejiga y atrás está la próstata, también está el colon. Yo creo que aquí tuvo suerte porque la bala pasó rozando órganos importantes, pero fue hacia el hueso atrás. No conforme con eso, posteriormente le consultan cuál es la consecuencia de un disparo con arma de fuego en esa zona, señalando que es una zona muy importante, pero que pudo haber tenido una consecuencia fatal. Una situación que es solo comprobada con la suerte que el delincuente habría tenido, dado que la bala habría pasado rozando, asombrosamente sin generar ningún daño, porque nuevamente la suerte juega un rol vital para este doctor y gracias a ella no lesiona ninguno de estos órganos importantes. Claro, como le digo, es una zona muy importante que pudo haber sido una consecuencia fatal, pero en este caso
solo se habla de suerte, de que pasó raspando los órganos más importantes y no los lesionó. Luego le preguntan qué se hace como primeros auxilios en una lesión como esta. Y él explica que claramente en este caso en particular, por la ubicación de la lesión, solo se le podía poner un apósito y trasladarlo al hospital. Lo que efectivamente hizo Carabineros en este caso y que descarta totalmente que no se le haya prestado los auxilios necesarios. Bueno, en este caso específico la lesión era en la región inguinal, donde no había cómo hacer un torniquete, nada, simplemente poner ahí un apósito y llevarlo rápido al hospital. Porque antes de eso no había cómo hacer nada, como una lesión en una pierna que uno hace un torniquete hacia el fémur o en el brazo, en el húmero, pero en este caso no, porque la lesión era a nivel inguinal, no había nada más que hacer que llevarlo al hospital. Nuevamente se privilegia el derecho de un delincuente por sobre el resto, por sobre cualquiera de las otras personas que estaban ahí y que podían haberse visto involucradas en el mal actuar de un insurgente, de un delincuente, y por sobre todo se privilegia un antisocial, por sobre quienes trabajan para protegernos de estos mismos delincuentes. Tampoco se tiene en consideración en que esta supuesta víctima, que estaba tan mal como relata el doctor, con una herida tan grave como la que se describe, se fuga del hospital porque debía la cuenta, por lo que no contaba inclusive con el alta médica. ¿Quién asegura entonces que la persona no se hirió después en el intertanto? No conforme con lo anterior, también es primordial recalcar el rol que ejerce Carabineros de Chile como fuerzas de orden de nuestro país, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, un rol que asumen con responsabilidad y bajo juramento, dispuesto por lo demás en la Constitución Política de la República de Chile, que hoy nos rige. En el capítulo 11, Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, en el inciso segundo, artículo 101, se encuentra lo siguiente: las fuerzas de orden y seguridad pública están integradas solo por carabineros e investigaciones, constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas. En el artículo 323 se encuentra que la deserción en momentos de conmoción interior o en territorios declarados en estado de sitio podrá ser considerada como si se cometiera en estado de guerra, en campaña, según calificación que haga el tribunal. En el artículo 328 se encuentra que el militar que ejerciendo mando o haciendo servicios con armas y requerido por autoridad competente no prestare sin causa legítima la debida cooperación para actos de justicia u otro servicio público incurrirá en la pena de presidio militar menor en su grado mínimo o pérdida del estado militar, lo que da cuenta que el hacer caso omiso de lo que sucedía en ese momento en el que se encontraban atacando la comisaría y en un estado nacional que no puede ser calificado de otra forma que como un estado de guerra, el no haber cumplido con el deber que la ley le exige a Carabineros, aun cuando se encuentra de civil, le hubiese costado sanciones importantes al capitán. Situación que no es menor ni puede dejar de ser considerada, ya que solo se demuestra a lo que se enfrentan nuestras fuerzas de orden hoy día. Esa es la difícil situación a la que se enfrenta el capitán Navarro, en el que pese a toda la evidencia que fue comprobada a su favor y las graves faltas a las que se enfrentó, y la condena recibida que lo mantiene hoy privado de libertad, su juicio quedó nulo y comenzará un nuevo proceso próximamente, con las mismas pruebas, los mismos involucrados, pero con sospechosas represalias. Más grave aún es que no se hayan considerado tampoco el historial del capitán Navarro, y es que no se puede dejar de tener presente lo que significa tener un historial absolutamente intachable, con una trayectoria de casi 20 años en servicio activo, 8 años en lista 1 de Carabineros, realizando trabajo social con las distintas comunidades en las que estuvo inserto, enfrentando muchas veces protestas, como cuando trabajaba en la comuna de Los Espejos, y cumpliendo su labor de la mejor forma, ayudando a quienes más lo necesitaban, como cuando trabajó en el sur, en la comuna de Pirihueico, y estando a cargo de la comisaría lograron adjudicar un proyecto de fondo regional para abastecer de energía a esta comunidad. En fin, de esta manera hoy una persona se encuentra privada de libertad por una situación a todas luces irregular, y que no hace más que profundizar y avivar el odio de unos pocos, teniendo en cuenta los derechos humanos de los delincuentes y no de aquellos que durante años han servido no tan solo a un país, sino que a cada uno de nosotros como ciudadanos.
Y es que no deja de llamar la atención el grado de importancia que se le está dando a los delincuentes, lo que lleva a plantearnos el orden de prioridades que la justicia está dando a este grupo de personas, por sobre los ciudadanos, por sobre nuestras fuerzas de orden, quienes están ahí precisamente para eso, para arrestar a estos delincuentes y protegernos de los desmanes, y quienes asumen la noble responsabilidad de orden y patria, de ser del débil el protector. El caso del capitán Navarro es sin duda uno de los más importantes respecto a las violaciones de derechos que se está ejerciendo en contra de Carabineros. Un caso importante al que estaremos al tanto desde el Baqueano para entregarles siempre todos los antecedentes que se sumen en este caso. Esta fue una nueva entrega al Baqueano Central. Si te gustó, suscríbete a nuestro canal, activa la campana de notificaciones y síguenos en redes sociales.